Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede en esta noche de traer la reflexión. Primeramente queremos hacer una breve oración diciéndole: Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y porque a ti te ha placido que en este día, Maestro, llevemos la reflexión. Te pedimos que tú hables a la vida de nuestros hermanos como ha hablado a la mía a través de la misma. Tuya es toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, la reflexión que le traemos en esta noche, es conviviendo con la ola. Y el versículo que vamos a utilizar para la misma se encuentra en Mateo 14:30. La palabra dice así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Hermano, este versículo bíblico nos habla de la historia de nuestro querido apóstol Pedro, un hombre que realmente admiramos por su osadía, por su respuesta inmediata que tenía, por ser como él era, porque para su tiempo yo lo considero especialmente un poco avanzado, atrevido, no se atemorizaba en cuanto a hacer preguntas, en cuanto a exponer su punto de vista. Y vemos que en esta ocasión esta lectura nos habla de una vez que Jesús acababa al junto de sus discípulos de alimentar a la multitud. Era una multitud impresionante. Resulta que luego que habían acabado de alimentar y de ministrar a la multitud, Jesús les sugiere a sus discípulos que cojan y se vayan en la embarcación, cojan la barca y se vayan, y que Él lo va a alcanzar al otro lado, a la orilla. Mientras él despedía a la multitud. Resulta que desde que lo comenzaron ellos en la barca, comenzaron a estar, el viento estaba sumamente, comenzó a caer la tarde, Jesús aún no había llegado a ello, pero el viento era sumamente fuerte. Las olas estaban un poco alteradas, se podría decir así. Y resulta que a la tercera o cuarta vigilia, que Jesús aún no había llegado a ello, Jesús decide, como ya la barca estaba muy distanciada de la orilla, Jesús decide comenzar a caminar sobre las aguas para llegar hasta donde estaban ellos. Cuando ellos vieron a este personaje caminando sobre las aguas, dice que sintieron miedo y empezaron a gritar: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Pero Jesús le dijo: no temáis, soy yo. Conocieron la voz de su maestro. Inmediatamente Pedro quería una confirmación más. Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú realmente, ordena que yo pueda ir a ti. Jesús, como todo amor, todo paciencia, un Dios que entiende nuestras debilidades como humano, decide complacer a Pedro y le dice: Pedro, ven conmigo. Pedro, en la euforia que tenía para ver al Señor, yo creo que Pedro olvidó el impacto que estaban teniendo las aguas, Pedro olvidó lo embravecida que estaba en la ola y se bajó del barco y comenzó a caminar como Jesús. ¡Wow! ¡Qué experiencia! Una experiencia que yo creo que a todos nos gustaría tener, caminar sobre las aguas. ¡Qué bendición! Pedro empieza a caminar sobre las aguas en dirección hacia su maestro, con la mirada puesta en el maestro. Pero ¿qué sucede? Cuando Pedro está experimentando esta acción tan poderosa, tan grande, Pedro quita en un momento su enfoque de Jesús y lo pone en las aguas, lo pone en la ola. Comienza a ver lo fuerte y lo bravo que está ese mar. En cuanto Pedro quita su visión de Jesús, algo sucede. Algo que también nos sucede a nosotros, hermano. A veces nosotros vivimos una vida de rutina, y las pruebas, las luchas, las dificultades, cuando estamos conectados con el Espíritu, tiramos y no nos paralizan. Pero llega un momento que como que nos desenfocamos, quitamos nuestra mirada del Maestro, quitamos nuestra mirada de ese Redentor y la comenzamos a poner en el problema, en la enfermedad, en la lucha, en la dificultad, y empezamos a hundirnos.
Pedro en esta ocasión, cuando vio ya que se estaba hundiendo, comenzó a gritar y a decir: Señor, sálvame, sálvame. En nuestro lenguaje actual yo me imagino a Pedro diciendo: Señor, sálvame que me ahogo, sálvame. Pero hermano, las olas no habían cambiado, las olas eran la misma con la que ellos llevaban horas y horas luchando. Es más adelante dice que llevaban toda la noche, porque las olas eran tan fuertes que golpeaban la embarcación constantemente. Y ellos sabían que le podían hacer daño a las olas a la embarcación. Toda la noche eran hombres de pesca, eran hombres de la mar, hombres que conocían lo bravo que era el mar, hombres que ya ese mar ellos se lo conocían porque ese era su oficio, ese era su trabajo, esa era su rutina, ese era su diario vivir en medio del mar. Pedro conocía el mar, era un pescador. Cuando Jesús le hizo su llamado, el llamado de Pedro fue: ya no será pescador, te haré ahora pescador de hombre, de almas, para mi reino. Pedro conocía lo bravo de las olas. Pero en el momento que Pedro dijo: Señor, ordena que yo vaya hacia ti, su mirada estaba puesta en el Señor. Su mirada estaba puesta en el Redentor. Su mirada estaba puesta en el Salvador. Estaba seguro, estaba firme, no era un problema. Las olas no eran un problema para él. Las olas eran algo de la rutina. En el momento que nosotros estamos en un avivamiento espiritual, que estamos metidos en la cosa del Señor, que estamos viviendo en el Espíritu y mantenemos nuestra carne ahí pisada, los problemas no son una dificultad. Sí, tenemos algo que nos ocupa, tenemos algo que nos causa molestia, pero no nos impiden seguir avanzando en el llamado y en lo que Dios ha trazado para nosotros. No nos paralizan porque nuestra mirada está puesta en Jesús. Pero en cuanto hacemos como hizo Pedro y quitamos la mirada del maestro, quitamos la mirada de aquel que dijo: yo estaré contigo cuando pase por el fuego, cuando pase por las aguas no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Cuando quitamos la mirada de él, nos comenzamos a hundir. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, lo que para él era rutina se convirtió en un problema. Se convirtió en algo que lo paralizaba, en algo que le impidía avanzar y le hacía presión hacia abajo, presión hacia los lugares oscuros de la tiniebla. Cuando nosotros quitamos la mirada del maestro, sentimos presión hacia los lugares oscuros de las tinieblas. Gracias a la rápida intervención del maestro, que le echó mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Si conmigo tú lo tienes todo. Si tú pones tu mirada en mí, tú puedes llegar a donde te proponga llegar. Si tú pones tu mirada en mí, no hay enfermedad, no hay problema que se te resista. Cuando tenemos la mirada en Jesús, todo lo podemos en Él, como dice su palabra, porque Él es quien nos fortalece. Él nos lo dijo: hermano, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, ya yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicciones. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, porque no somos de este mundo. Siempre vamos a ir contracorriente, pero lo importante es saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros, que no estamos solos. Que nada de lo que estamos pasando lo estamos pasando nosotros, ya Él lo pasó primero. Él pelea por nosotros, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro guardador, Él es nuestro sanador, nuestro cuidador, nuestro guiador. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Confiemos en ese cuidado protector de amor. No dejemos que las luchas
las dificultades de este mundo nos roben la paz, nos roben el gozo, nos roben el disfrutar constantemente de su presencia. Él está con nosotros. Tomémonos de la mano, y si ha caído del lugar donde Dios quiere que estemos, clama a Él. Dile, sálvame, Maestro. Y Él estará ahí para echar mano de ti. Dios es nuestro Salvador, nuestro sustentador. Confiemos y esperemos en Él, porque en Él todo lo podemos. No importa que estemos viviendo sobre las olas. Convivamos con las olas, pero convivamos con Jesús de nuestro lado. Dios le bendiga, amados hermanos. Espero que esta reflexión hable a su vida como ha hablado a la mía. Que el Señor le bendiga grandemente. Beso y abrazo para todos.